Bien, y momento de revisar noticias del mundo y para eso ya nos acompaña nuestra compañera Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Muy buenos días. Hola, Florencia. Bien, estamos en este minuto con una reunión, una asamblea muy relevante a nivel mundial. Es por eso que están todas las miradas fijas de lo que ocurre allí. Me estoy refiriendo a la asamblea que está organizando la Organización Mundial de la Salud, que ha comenzado esta mañana. Es la primera sesión virtual centrada, por supuesto, en reforzar la coordinación global contra la pandemia del coronavirus. La asamblea va a durar 2 días y se celebra con los representantes de 194 Estados miembros, entre ellos líderes mundiales que han intervenido por videoconferencia, y uno de los primeros ha sido el presidente de China, Xi Jinping, quien ha asegurado en medio de una serie de críticas que su país ha colaborado plenamente con el organismo, que siempre fue transparente sobre la evolución de la crisis sanitaria y, es más, se ha mostrado dispuesto a una evaluación completa una vez, eso sí, que la pandemia esté controlada, ha dicho el mandatario. Luego llamó a todos los líderes del mundo a aumentar el apoyo político y financiero a la OMS, una clara alusión a los anuncios del presidente Donald Trump sobre la suspensión de fondos que Estados Unidos aporta. Por otro lado, señaló que si las vacunas contra este brote son desarrolladas en China, estas estarán disponibles como un bien público a nivel global. Finalmente prometió una asistencia monetaria de $2.000 millones para los países más afectados en los próximos 2 años, en especial, dijo, aquellos en vías de desarrollo, y dijo que China va a instalar un depósito en respuesta global para poder garantizar la cadena de abastecimiento de los insumos de primera necesidad. Es una información bastante relevante si uno piensa en los momentos en que ha estado duramente cuestionado, ¿verdad?, China, más que el mandatario chino, de cómo se ha llevado a cabo la información, si hubo transparencia o no, cómo nació finalmente este brote. Estados Unidos dice que fue a través de un laboratorio, algo que ha sido negado por la OMS, que fue a través de los animales, ¿verdad? Y así y considerando también que hay varios informes de varios estudios que aseguran que el número de contagios en China se quintuplicaría de los registros oficiales que ha entregado el gobierno de Beijing. Por lo tanto, claramente aumenta el temor de que finalmente China haya escondido cierta cifra o haya disminuido cierta cifra para no generar problemas hacia el país con el tema de que se llame, como dice Trump, el virus chino. Exactamente, y que haya comenzado mucho antes, claro, el brote de lo que ellos señalan que fue a fines de diciembre. ¿Por qué? Porque habría empezado esta carrera, maratónica carrera, por frenarlo también al menos 2 o 3 meses antes. ¿Qué ha dicho también la canciller alemana Angela Merkel, que ha intervenido durante esta jornada en esta OMS virtual? Dijo la canciller que todos los estados deben trabajar juntos para poder superar la nueva pandemia, haciendo énfasis en que ningún país puede resolver esta crisis actual en solitario. Y esta reunión llega en un momento en que, les comentaba, la OMS atrae una atención, la mayor atención en sus 72 años de historia, por su papel coordinador y también asesor de una pandemia que ya afecta a 4,5 millones de personas en el mundo y ha causado más de 300.000 muertos. Y lo peor de todo es que aún va en ascenso, con la mirada muy fija en América. Pero ahora los invito a ir a Europa. Italia puso fin a la cuarentena y desde esta mañana abrieron los bares, restaurantes y las peluquerías. Las medidas apuntan a salvar la economía de ese país que está sufriendo la peor crisis desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Habló el fin de semana el primer ministro italiano Giuseppe Conte, diciendo que este es el momento de dar el gran paso, pero con un riesgo calculado. De hecho, desde el 3 de marzo ese país ha estado en esta cuarentena total y, a pesar de ello, ya han muerto más de 32.000 personas. Son más de 800.000 las empresas que han podido retornar hoy a la actividad, y a partir del 3 de junio Italia va a reabrir sus fronteras con los países de la Unión Europea, según el decreto que ha sido aprobado, en el que se establecen las normas también para una reapertura casi total de las actividades económicas del país, iguales para todas las regiones. Eso es básicamente para que se pueda reactivar un poco también el turismo. Hay que recordar que Europa ahora empieza su verano y que justamente donde más ingresos económicos por turismo, tanto para los locales comerciales, para los restaurantes, para los hoteles, son los meses que más generan ingresos. Por lo tanto, es sumamente importante para ellos también reactivar el turismo,
que no parezca algo superficial o frívolo, sino que es por un tema de ingresos económicos. Sí, muy potente y a pesar que todavía están en primavera, ya se ve mucha gente en las playas. ¿Qué ha pasado en el Estado Vaticano? El Papa Francisco ha celebrado la primera misa permitida con fieles. Fueron solo 30 personas que respetaban el distanciamiento social, pero fue una ceremonia bastante relevante también porque se cumple el centenario del nacimiento de Juan Pablo II. En la Basílica San Pedro se realizó todo esto. De hecho, lo hizo una misa junto a donde se encuentra la tumba. Y hoy también, como les comentaba, abrió sus puertas a los visitantes después de 69 días de haber mantenido cerradas. Las misas en toda Italia se van a realizar bajo estrictas medidas de seguridad, como ya lo han hecho esta mañana, como les decía, no solo llevando mascarillas, sino también respetando la distancia social. Vamos de inmediato a Bélgica. Se le llamó la protesta silenciosa. Allí el personal sanitario, fíjese bien en la imagen, realizó una llamativa manifestación para expresar su rechazo al decreto oficial que prevé reclutar personal no calificado para poder llevar adelante las tareas de enfermería y en un pedido de un mayor reconocimiento a su labor. ¿Qué fue lo que hicieron? Se colocaron todos de espaldas al momento en que la primera ministra belga, Sophie Willems, ingresaba a un hospital de Bruselas. Esto forma parte de una protesta que se realizó con el objetivo también de solicitar un mayor reconocimiento, no solo del personal sanitario que trabaja en ese lugar, sino porque hay mucho malestar, porque ese país, a pesar de lo chiquitito y la poca cantidad de gente que lo habita, está liderando la mayor tasa de mortalidad en todo el mundo. Son 78 decesos cada 100.000 habitantes. Un vocero de la primera ministra habló después de este impasse, dijo que ella al interior de este recinto asistencial estuvo hablando con representantes de los manifestantes durante 40 minutos y que la atmósfera en realidad fue muy cordial, bastante distinta a lo que mostraron generalmente la fila, digamos, del personal sanitario que se encontraba en las afueras. La economía de Japón, esto es muy llamativo, de Japón, ha entrado en recesión por primera vez desde el 2015 ante un retroceso del 0,9% entre enero y marzo de este año. La crisis del coronavirus ha profundizado esta caída que comenzó en el cuarto trimestre del 2019 de la tercera mayor economía del mundo. Diversos analistas apuntan que lo peor aún está por llegar y el segundo trimestre del año sería significativamente peor. La recesión ocurre formalmente cuando una economía registra 2 trimestres consecutivos de retroceso, aunque en el caso japonés diversos analistas apuntan que el país aún experimentará efectos dramáticos por la pandemia. Japón ha sido el menos afectado, si uno quiere decir, dentro de los países asiáticos o de las economías avanzadas por el coronavirus, con poco más de 16.000 casos en todo ese país y alrededor de 750 muertos. Ahora, Florencia, los invito a revisar cuál es la realidad regional, sobre todo estamos poniendo mucha atención qué pasa con nuestros vecinos, con uno de ellos, con Perú, que ya superó los 92.000 casos y más de 2.600 los fallecidos por COVID-19. Y en ese contexto toma mucha relevancia lo que ha hablado en las últimas horas el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Hablamos de Jesús Valverde, quien señaló que en Lima, la capital, donde se concentra el mayor número de casos, ya se está haciendo una selección de pacientes graves de acuerdo a la posibilidad de recuperación. Esto quiere decir que los médicos ya están afrontando lo que se habló hace un par de meses atrás, sobre todo en Italia, el dilema ético ante la poca disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, y eso está afectando directamente a los adultos mayores. En definitiva, se les está dejando de lado porque su pronóstico de recuperación es bastante más bajo al de un adulto joven. Valverde además cuestionó que las autoridades del gobierno aseguren que aún hay unidades para atender a los pacientes que necesitan ventilación mecánica. También discrepó con la afirmación del presidente Martín Vizcarra de que ya se llegó a la meseta de la enfermedad. Estamos hablando de la curva, ¿verdad? Cuando se aplana la curva. Claro. Dijo que si eso fuese así, no habría un incremento de pacientes en emergencia, al contrario, se hubiera mantenido la misma cantidad del día de ayer o durante una misma semana. Sin embargo, la cantidad de pacientes está incrementándose cada día más, por lo tanto, se ve un ascenso de esta misma curva.
Ojo con lo siguiente, ha generado mucha polémica en Bolivia la aparición de la presidenta interina Yanine Áñez. Fíjese bien en ella, portando la llamada tarjeta bloqueadora de virus, la cual ha sido cuestionada por los expertos a nivel mundial. La mandataria se mostró con el dispositivo de color celeste colgando del cuello en varios eventos públicos. Pese a que es utilizada en algunos países asiáticos bajo el nombre Blockout, varios países la prohibieron y la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental ha rechazado su uso porque no es efectiva. Estas tarjetas de fabricación japonesa se venden en Bolivia unos $17 cada una. Contienen dióxido de cloro, una sustancia que es utilizada para esterilizar superficies y según sus fabricantes desinfecta el aire que está a su alrededor durante 30 días. Es decir, que ella, mientras camina, claro, todo ese radio que la rodea, obviamente se estaría desinfectando gracias a esa tarjeta, por lo tanto, bloquearía el virus y en este caso, el coronavirus. Claro, y esas tarjetas la presidenta interina la estaría regalando, la estaría entregando de manera gratuita. No, porque pagan $17 para utilizarla. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Primero, un cruce de declaraciones. Comentarles que el presidente Donald Trump le ha respondido en las últimas horas, y bastante dura, a su antecesor Barack Obama. La verdad es que Trump lo calificó como un presidente incompetente luego de las críticas realizadas por el exmandatario sobre el manejo de la pandemia. De hecho, primero le escribió por Twitter, escribió Obamagate, relanzando las denuncias de corrupción a su predecesor durante un discurso que está viendo usted en pantalla pregrabado, que se transmitió como parte de una ceremonia virtual para graduados de universidades históricamente afroamericanas. Estamos hablando del fin de semana. Obama señaló que, más que nada, esta pandemia finalmente ha roto completamente el telón sobre la idea de que muchos de los responsables saben lo que están haciendo. Muchos de ellos ni siquiera fingen estar a cargo. Es la segunda declaración de este tipo, ya que la primera fue la semana pasada durante una conferencia privada en la que Obama describió el manejo de Trump en esta pandemia como caótico y desastroso. Frente a 1,4 millones de personas contagiadas en todo Estados Unidos y casi 90.000 muertes, hay gran malestar y preocupación, sobre todo porque una gran parte de esas víctimas, más de 1.200 en las últimas 24 horas, pertenecen a las comunidades más pobres y desfavorecidas, que son los afroamericanos. Y el estado más afectado sigue siendo Nueva York. Y mire lo que hizo el gobernador Andrew Cuomo, se sometió en vivo, no se movió nada, a pesar que dice que es muy doloroso, él manifestó que no y que le pareció también muy rápido. O sea, se hace el test del coronavirus en vivo y en directo por la televisión y llama a todos los neoyorquinos que tengan algún síntoma o que crean que hayan estado expuestos al virus a imitarlo. Sabemos que Estados Unidos tiene un testeo bastante masivo y muy rápido, y por eso también es parte de la defensa que ha hecho el mandatario Donald Trump de que por qué figura en la lista de que sufre la mayor cantidad de contagios a nivel mundial. Vamos con otras noticias que nos llevan a Brasil. Primero, comentarles que América Latina y el Caribe ha superado los 500.000 casos confirmados. Brasil, México y Ecuador son los 3 países de la región con mayor número de muertes. Y de estas 3 naciones, ahí vemos la situación de Brasil, es la más preocupante. Ocupa el 4º lugar a nivel mundial en contagios. Ya superó a España e Italia. A pesar de eso, sus seguidores, estamos hablando de los seguidores que veíamos recién en las imágenes del presidente Jair Bolsonaro, lo siguen apoyando mientras crece la polémica por su gestión para enfrentar esta pandemia. De hecho, por sus diferencias, renunció el segundo ministro de Salud el fin de semana pasado, el viernes, para ser más específica, y asumió en forma interina un militar. Se trata del general Eduardo Pazuello, que el mes pasado había sido nombrado como viceministro de la cartera para acompañar a Nelson Teich, y la verdad que lo que más se la cuestionó es que no tiene ningún conocimiento en temas sanitarios. El país ya superó los 16.000 fallecidos, 240.000 los casos. Río de Janeiro y Sao Paulo están al borde del colapso sanitario, sobre todo para poder encontrar estas ya preciadas camas UCI. Claro, Marian, y una de las cosas que llama la atención ahora del nuevo ministro de Salud, a diferencia de Nelson Teich, que si bien Nelson Teich tenía mucho conocimiento sanitario porque era oncólogo, pero tenía nula
administración de cargos públicos. Y eso fue lo que precisamente le jugó quizás en contra a Nelson Teich y que tuvo finalmente todas estas diferencias y no supo manejar un poco también la presión que genera Jair Bolsonaro respecto a las medidas de aislamiento y de confinamiento, que él no considera que son necesarias, no cree en ellas, a diferencia de lo que han dicho el gobernador de Sao Paulo, el gobernador de Río de Janeiro y varios expertos en Brasil que piden cuarentenas, pese a que el presidente no cree en ellas. Los dos primeros ministros de salud son personas completamente capacitadas, que conocen en forma muy directa cómo es el sistema sanitario. Ambos han tenido diferencias bastante abismantes con respecto a la postura del presidente Bolsonaro, pero hay que hacer hincapié que afortunadamente en Brasil, al igual que en los Estados Unidos, los gobernadores tienen bastante poder. Por lo tanto, si el gobernador decreta en un estado la posibilidad de confinamiento, se hace. Y es por eso que se ha logrado hacer en estados tan importantes como el de Sao Paulo y el de Río de Janeiro, y como en los Estados Unidos lo está haciendo Andrew Cuomo en el estado de Nueva York. Pero es parte de estas informaciones o posturas bastante cruzadas que finalmente es el que se le cuestiona la gestión, es el mandatario que está en ese momento en el país respectivo, Estados Unidos y en este caso